Buenas y bienvenidos una vez más a Salir del Hoyo, un podcast donde vamos a estar hablando de ciencia, de opinión, de críticas y el día de hoy les traemos un tema bastante interesante. Vamos a hablar bueno, varias cosas en realidad, pero el tema en general es la extinción silenciosa. Hoy nos acompaña don Diego y don Pablo. Adelante. Bueno, sí, como decía Ariel, hoy vamos a hablar de extinciones silenciosas, pero antes de hablar de eso, vamos a ponernos en un contexto, ¿verdad? Que es el tema de extinciones. Normalmente nosotros o en los medios de comunicación se ve que, bueno, que X especie se extinguió, eh, cada vez es más común verlo, lastimosamente. Entonces, hoy queremos hablar un poquito de este tema para ir entrando en eso. Vamos a hablar un poquito de lo que son las eras geológicas y los eventos de extinción que hubieron a través de diferentes eras geológicas. Nosotros podemos decir que han habido o se han encontrado a través de geología y estos estudios, se han encontrado 5 grandes extinciones, ¿verdad? Cada una pues tiene su evento puntual que fueron las que ocasionaron estas extinciones. Entiéndase, por ejemplo, la hipótesis del meteorito que acabó con grandes especies de dinosaurio y otros que, por ejemplo, fueron las floraciones algales que producieron un ambiente completamente tóxico para algunas especies y provocó eh, eh, extinciones en masa de muchas especies. Hoy por hoy vamos a hablar de una de las eras geológicas que se conoce como el Antropoceno. Antropoceno viene derivado de la palabra anthros, que significa humano, o sea, que es la era de los humanos. En esta era de los humanos se está dando lastimosamente uno de los eventos, el sexto evento, o sea, ya podemos decir que es el sexto evento de extinción masiva de especies. Diego, Entonces, sí, me meto ahí. hágale a ver. El antropoceno resulta que tiene su particularidad, según estuve revisando por ahí, porque ha sido discutido el término. Eh, Creo que, digamos, bueno, en realidad hay dos propuestas también de historiadores. Hay un historiador estadounidense que se llama Jason Moore, que él habla que se puede llamar un capitoloceno, Uh por -huh. ser verdad, más de la parte capitalista. Y hay un otro historiador que es francés, que se llama Christophe, o por ahí anda, o Christopher, no me acuerdo, Bernoulli, y él habla de una época que podemos llamar occidentaloceno, o sea, que son de los países propiamente del occidente los que causan esto, porque técnicamente hay una época en la que estamos situados actualmente que se llama el Holoceno, que es cuando, bueno, eso viene de hace como 11.700 años, que Fue es después cuando, fue exactamente después de la última glaciación. ajá, Ajá. cuando ya se empieza a centrar a, bueno, a darse también la parte del sentarismo, ya ahí empieza como el Holoceno, ¿verdad? O es lo que se toma como el Holoceno de un punto de vista más antropológico. Y para determinar estas épocas geológicas, digamos, si el Antropoceno sí es una época o una era, digamos, realmente, no, un periodo, habría que ver en dónde lo clasificamos tras de eso, ¿verdad? Porque todo lo que involucra. Existe una comisión internacional de estratigrafía. Y eso, y la Unión Internacional, ¿verdad? De las Ciencias Geológicas determinan más o menos estas etapas, esos periodos donde va sucediendo esto, porque van a pasar que para cumplir donde usted mete una época o un tiempo, tienen que pasar cambios en la parte climatológica, cambios por registros fósiles, ¿verdad? O paleontológico el asunto, eh, sedimentalógico, o sea, van a haber como varios tipos de cosas y entonces el antropoceno se vuelve ya per se muy loco de trabajar, porque es muy dado, digamos que ya más bien es hasta como de comunicación masiva, digamos, la gente lo empieza a relacionar, eh, pero sí el antropoceno, porque vamos a ver, igual yo creo que todas esas partes de que se empiezan a encontrar cambios reales en las capas Capas. de la Tierra, Ujú. ajá,
Ya estamos hablando de encontrar, que habíamos hablado en un episodio anterior, de plásticos y rastros así. Entonces tal vez hay una propuesta de tratarlo como toda esta época después del 1900, algunos dicen 50, otros dicen 70, pero hablar de la gran aceleración, ¿verdad? Del desmadre que estamos haciendo. Pero sí, es como para dar un contexto del antropoceno, digamos, como que realmente es mucho más conocido ahora, pero esto hizo un boom como al inicio de los 2000, es mucho más conocido ahora como una etapa donde el ser humano ha hecho de madres, ¿verdad? Pero realmente como que definido, aún está como en Sí, esa... aún está en debate. Para efectos del podcast, vamos a hablar como el Antropoceno, como Exacto. esta etapa, ¿verdad? Que hemos, pues, que han pasado estos eventos, ¿verdad? Pues, entiéndase, bueno, añadiéndole un poquillo más a esto que dice Ariel, ¿verdad? El marcador puntual que dicen los científicos es la capa de radiación que hay alrededor de la Tierra. Entonces, cuando se mete un barreno, un barreno es como una cosa que saca como tajadas de capas de tierra. Entonces, ya vamos viendo que en unas de esas capas hay un alto índice de radiación, que es, pues, particularmente de ahí es donde lo están datando. A raíz de eso, de lo que es lo que hablábamos anteriormente del antropoceno, se han dado una gran cantidad de extinciones. Yo creo que eso es, pues, cuestión de que vemos todos los días en las noticias, de que se extinguió el rinoceronte blanco, de que extinguieron a X especie. Bueno, más representativos han sido como los animales grandes, ¿verdad? Mamíferos, o lo que se llama megafauna, ¿verdad? Entonces, esto pues nos ha dado, bueno, una noción de qué es lo que está pasando, pero también hay algo atrás de esto que creo o que ha empezado a surgir en los últimos 10 años, pero que es el tema de las extinciones silenciosas. ¿Cuáles son las extinciones silenciosas? Son aquellas especies que el ser humano no las descubrió, los investigadores no las descubrieron, desapareció, o sea, se extinguió y nosotros nunca nos dimos cuenta. Entonces, esto pues creo que es un problema más grande de manejar, porque realmente no nos estamos dando cuenta a qué ritmo realmente se están extinguiendo las especies. No sé si quién me complementa ahí el puntico. Mae, Yo, bueno, sí, estuve viendo... estamos egoístas, sí habló, mae. No, nada más para, primero, esto de las extinciones a veces se ve como una cuestión muy alarmante y antinatural, pero las decisiones son cíclicas, perdón. Ya vamos por la sexta extinción, es una cuestión que pasa cada cierto tiempo por X eventos, la mayoría ni siquiera se conoce por qué se da. Por ejemplo, la segunda mayor extinción es la que acaba con todos los invertebrados marinos, los trilobites y todos esos bichos raros, que es la segunda mayor extinción, que eliminó un tercio de las especies existentes en el momento. Pero esa es una cuestión que se viene dando cada cierto tiempo, entonces tampoco es algo que no tengamos que esperar, sino que va a ocurrir. Simplemente tal vez nosotros estamos acelerando un poco el proceso. Bueno, no, tal vez no. Bueno, es que es una cuestión difícil de ver que si nosotros estamos provocando esto, si eventualmente se va a dar, o es todo un tema que ahora vamos a tocar. Pero estas extinciones silenciosas es muy jodido porque están ocurriendo frente a nuestros ojos y nadie se está dando cuenta. O sea, han desaparecido, incluso, digo, las especies que no se describen, incluso especies descritas que han venido diezmándose, disminuyendo las poblaciones hasta que se extinguen, y se han dado cuenta muchas veces por aficionados, por ejemplo, que hacían entomología o horas así, les gusta ir a ver mariposas que de pronto dejaron de verlas, y entonces empezaron a haber preguntas y entonces ya los investigadores empezaron a ver, mire, sí es cierto. Entonces comenzaron a hacer investigaciones y se dieron cuenta que en realidad sí había el comienzo de una extinción, incluso extinciones que ya habían ocurrido que nadie lo está investigando porque, como mencionó Diego, nosotros tenemos este sesgo cognitivo de enfocarnos más en los animales que nos parecen bonitos, que son grandes, que son representativos. Entonces, por ejemplo, el panda no se va a extinguir y que nadie se dé cuenta. Nada, los elefantes, los rinocerontes, todos nos damos cuenta, pero hay una serie de animales, plantas que son tal vez crípticos, un tipo de vida críptico, ¿verdad? Que son difíciles de ver, la gente no los conoce, que se están extinguiendo a un ritmo alarmante
Y esos animales, a pesar de que son así tan crípticos y que no se conocen y que no sabemos para qué sirven, tienen una función ecosistémica gigante, ma, y está en las primeras, es como el sostén de los ecosistemas. Entonces es Pablo, una vara muy jodida. Ajá. ¿usted cree que digamos, bueno, no sé, es que yo, ahora que son animales grandes, hay se pone ahí como a ver, un caso con las jirafas de algún país o algo así. No me acuerdo si tienen algún endemismo o algo similar, o sea, el asunto es que se empezó a hablar de esto por la fragmentación del hábitat, porque antes era común encontrarlo fuera de sus zonas de protección. Entonces, yo no sé si, o sea, esto es como bastante alarmante que digamos que usted solo tenga, que antes usted la veía en la calle y ahora solo en una zona protegida y están con ese tamañillo, ¿verdad? Chiquitillas. O sea, frente a los ojos y se están viendo las disminuciones. Porque también, no sé, me parece, ahora que usted decía, muchos reportes se da de aficionados y lo que Diego comentaba también, mucho ni siquiera nos damos cuenta de lo que pasó. Porque sí es cierto, no solamente es un sesgo de investigación o del público en general, digamos, de que puedan pensar, ok, solo, no sé, animales grandes y llamativos y bonitos y lo demás, también es un asunto de financiamiento, cuesta un poco, ¿verdad? Lograr alcanzar esos nichos de investigación porque hay bajo interés sobre eso. Entonces es un tema que también, ¿verdad? Anda por ahí. Ay, qué dicha que menciona eso, porque me había olvidado eso. Porque aparte de eso, obviamente lo que jala plata es esos bichos, todo el mundo quiere conservarlo, como dije, los animales grandes, representativos, bonitos. Los otros, a pesar de que se habla mucho de la conservación de biodiversidad, man, no hay plata para diversidad, no es importante. Eh, Todo el mundo, más ahora con esta crisis del COVID, todo el mundo está buscando modelos económicos nuevos, modificar el modelo de producción para adaptarnos a las circunstancias cambiantes. Y otra cosa que es muy preocupante, ma, es que estas extinciones que se han reportado, las que sí se han investigado, más son de las regiones de temperadas, las regiones del primer mundo, que sí tienen un control, que tienen plata de sobra para hacer los financiamientos, pero más los países en desarrollo está ocurriendo esta cuestión y nadie lo está investigando, nadie se está dando cuenta y en realidad el escenario es peor que en los países que se ha investigado. Y también, Ujú. incluso entre estas especies crípticas, las que tienen un poco de importancia, ya sea porque son plagas o porque sirven de polinizadores, por ejemplo, ya se investigan, pero no sabemos los otros, por ejemplo, los descomponedores. ¿A quién le importan los descomponedores? A nadie, porque Sí, hace una función que no es glamorosa. sí, Entonces sí. no hay plata para Ahí, investigarlos y no hay interés. ahí exactamente. Bueno, ahí yo quería resaltar ese punto, ¿verdad? Que está diciendo Pablo. O sea, nosotros pues tenemos cierto interés con ciertas especies, pero no son las más importantes en un ecosistema, por así decirlo, porque si nosotros vamos así muy crudamente, en un ecosistema los organismos más importantes van a ser los productores. ¿Cuáles van a ser los productores? Las plantas. Entiéndase, árboles, plantas, algas, todos estos organismos fotosintéticos. Muy asociados a estos están los artrópodos, o sea, todos los insectos que muy pocas veces se trabajan porque no generan un interés, pues, no sé, bonito, no nos parecen bonitos, no son animales que realmente interesen para el público y son los animales pues, más importantes. Ya se ha visto últimamente, y por dicho se le ha dado mucho énfasis al tema de las abejas, pero cuántas abejas ahorita no están en peligro de extinción, no se sabe, porque tal vez lo que pasa, bueno, también para hablar un poco de grupos taxonómicos, muchos artrópodos, o sea, insectos, para hablarlo así, son muy dependientes muchas veces de plantas, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, hay una especie que depende específicamente de un árbol para cumplir con su ciclo de vida. Pasa, por ejemplo, con unas mariposas, con una serie de mariposas que necesitan de una planta en específico para poder Lúpulo entrar ese. en... Ujú. Ajá, sí, bueno, sí, el lúpulo, que es con lo que hacen las cervezas, necesitan comer de estas hojas para poder entrar en una etapa reproductiva, si no, no lo entres. Entonces,
Para poder reproducirse necesitan comer de esa planta. Esa planta es muy específica. Si esa planta llega a desaparecer, también llega a desaparecer la mariposa, ¿verdad? Y pues eventualmente las orugas y todo esto también cumplen un papel muy importante en los ciclos alimenticios de animales más grandes. Entonces, hay un especial descuido en estos organismos, tanto productores y a su vez los descomponedores, que serían como los hongos, que también requieren muchos estudios, pero no hay suficientes estudios porque no hay interés en ninguna parte, porque ni de los investigadores, ni de la sociedad, ni de la gente que Diego, tiene el dinero. Dele, a No, ver. ahora no jalan plata. que usted menciona eso, bueno, estamos hablando de la parte también del ser humano y cómo las afectaciones han sido muy aceleradas a partir, digamos, de las partes de las máquinas de vapor, ¿verdad? O sea, esta nueva eh, temporada industrial, o bueno, nueva dice uno, ¿verdad? La aparición de la época industrial, hay un cambio también importante a la hora de el crecimiento expansivo de las poblaciones o demográficos. Porque, por ejemplo, en Estados o Canadá y estas, bueno, digamos Norteamérica, se conocían como, no sé, 7000 variedades distintas de manzanas. Y ahorita pueden haber, no sé, 100, menos tal vez. Porque, pues, es importante también, vamos a ver, hay cosas de cosas, ¿verdad? Es poner también, se está quitando variedades naturales por seleccionar, ser humano, por seleccionar plantas que se adapten mejor a distintos ambientes, etcétera, etcétera. Entonces empieza también una predilección por Homogenización, cierto. tal vez. Exacto. Y entonces volvemos a caer en algo que también en algún momento hemos hablado de la posibilidad de, digamos, de una enfermedad y que no exista esta mezcla, tal vez con otra variedad o con estas alteraciones. Entonces yo creo que esas pequeñas extinciones se van dando hasta dentro de, las mismas, de los mismos grupos. Por ejemplo, esto que es una variedad. Eh, y como bien decía Diego, pues hay preferencias de animales que prefieren, no sé, cierto tipo de flor o, no sé, para la polinización, me refiero, Sí, o sí, ha sea, existido una coevolución, digamos, el organismo ha una evolucionado con coevolución. la planta, entonces dependen uno del otro, uno para reproducirse y el otro para alimentarse. Exacto. Entonces, sí han dependido. Eso del tema de la agricultura que toca Ariel es muy importante porque sí es cierto, o sea, a mí ahorita se me ocurre el tema de la papa. O sea, yo sé que hay más de 300 especies de papa, hay más o menos. Y sin embargo, bueno, yo puedo mencionar que conozco tres, Es que nada es más. acá, porque eso más en el sur, Ajá, digamos, Perú sí, y así, sí. ¿verdad? Hacen como 500, una cosa Pero, así. pero igual, o sea, se han ido pues seleccionando Claro. estas variedades o este tipo de papa que a la gente pues le gusta más. No sé si es que le gusta más porque tal vez no han probado todas, pero tal vez es la más fácil de producir o la que produce más o este tipo de cosas. Y se han ido dejando de lado las otras variedades. Que a fin de cuentas, ¿qué es lo que va haciendo eso? Bueno, va causando extinciones de las otras variedades. Pasa lo mismo con el aguacate, pasa lo mismo con, como decía Ariel, con las manzanas, y pasa lo mismo con prácticamente todo, con el maíz, con el chile, cosas así, ¿verdad? Entonces, es muy importante, ¿verdad? También, o sea, ver, y bueno, como decía Pablo, o sea, yo creo, o sea, y en lo personal, creo que toda esa parte es, o se le llama antropoceno precisamente porque todas estas extinciones, en un porcentaje, me atrevería a decir que mayor, tiene que ver con el humano, con deforestación, zonas para agricultura, que se entiende porque tenemos que comer, y pues todo el tema de contaminación de diferentes índoles, plástico, atmosférica, hasta sonora, ¿verdad? Entonces, pues sí, yo creo que el humano sí tiene una cuota de responsabilidad muy grande en todos estos temas de extinciones. Me llama la atención y no sé, tal vez ahí Pablo pueda comentar un poco sobre la parte que Pablo mencionaba, lo cíclico, porque en la era pérmica, creo que fue, hay una extinción de más del 50% de organismos vivos, ¿verdad? Entonces sí hay como cierto círculo ahí, ¿verdad, Pablo? Sí. Este, es una vara que
es impactante, realmente, si uno ve esa, como decía, uno lo ve como algo tan externo, como algo tan, ¿cómo es la palabra, mae? Un evento tan, cuando en realidad es una cuestión que siempre se viene dando y lo vacilón de esto es que hay un montón de extinciones que no se sabe por qué ocurrieron. O sea, ni siquiera la extinción de Jurásico, al final de Jurásico, Jurásico, no, Cretácico. Al final del Cretácico creo que es los dinosaurios, que todavía no hay un consenso de por qué fue. Y esta que es del Cámbrico, del Ordovícico, no recuerdo si es del Cámbrico o el Silúrico. Bueno, la cuestión es que esta tampoco tiene ninguna hipótesis fehaciente, que ya comprobada, que nos pueda ayudar a entender por qué se da. Ahorita nosotros, esto que menciona usted, el antropoceno, si da una extinción, no va a quedar un registro de por qué se dio, creo yo, porque estamos viendo un cambio tan rápido en todo nuestro ecosistema que yo dudo mucho que se pueda grabar como se dice, en las capas de la Tierra o en registros fósiles o en esta cuestión, porque hacer una vara masiva en una cuestión de tiempo tan corto que cuesta mucho que el planeta lo procese. Entonces, tal vez las nuevas generaciones y los alienígenas, cuando vengan a la Tierra a colonizarnos, se van a dar cuenta de por qué nos extinguimos. Entonces, es una vara muy vacilona. Y antes que mencionaba esto de las variedades de plantas, no solo de plantas, también los animales. Este proceso de homogenización se da tanto en animales como en plantas, ¿verdad? El animal que no se domesticaba, animal que se cazaba hasta la extinción. Si no sirve, va jalando. Y básicamente, por ejemplo, la cebra, es una vara muy interesante que la cebra, ¿por qué no está domesticada? Si uno dice más, es un bicho bonito, es un bicho atrayente, se puede usar como un caballo, esa cuestión, porque el ser humano no intentó, bueno, el ser humano ha intentado domesticar todos los animales, pero hay algunos que no se pueden. La cebra resulta que tiene la costumbre de morder lo que se les pasa al lado. Entonces, eso fue lo que impidió que la cebra reemplazara al caballo. Entonces, es eso, como siempre seleccionamos lo que más nos sirve y el resto lo descartamos, ¿verdad? Lo extinguimos, como pues somos excelentes para extinguir cosas, ¿verdad? Tenemos un récord gigante de extinguir cosas. Y si damos un toque más, como ya para entrar en detalle de algunas extinciones silenciosas, para mencionar la de los invertebrados, que también hemos estado hablando como por encima de esta cuestión. Es una vara súper alarmante que hasta el 2019 salió un artículo llamando la atención a los científicos que salió, de hecho, en la revista Science, donde decía, se están extinguiendo estos bichos y no nos estamos dando cuenta. Y ellos hablan de toda esta cuestión de que lo que ellos se dieron cuenta fue por los polinizadores, porque estaban bajando los niveles de polinizadores y como se tiene valor económico de las cosechas de la cuestión, se dieron cuenta porque si no, no había forma de que supieran que estaba pasando esta cuestión. Entonces, para ponerlo en perspectiva, ¿qué tan sesgado está el ser humano a conservar los vertebrados? La UICN, cuando hacemos una comparación del número descrito de especies con el porcentaje de especies que está protegida, tenemos que vertebrados tenemos 69.000, bueno, esto fue en 2019, teníamos 69.276 especies, de las cuales hay 67% con algún estado de amenaza y que sabemos que se nos puede extinguir en cualquier momento, ¿verdad? 67% de los vertebrados descritos. Cuando vamos a plantas, hay 268.000 especies, de las cuales un 9% está evaluado en la UICN con algún estado de amenaza. Y cuando vamos al otro lado del espectro completamente, los invertebrados había 1.350.000 especies en el 2019, de las cuales un 2% nada más es lo que ha sido investigado y tiene alguna categoría de amenaza en la UICN. Mientras tanto, que si vamos a los hongos y los protistas, de 52.280 especies, solamente un 0.14% es tomado en cuenta por la UICN, ha sido investigado por la UICN y tiene algún estado de amenaza. Entonces, no hay nada, ahí para complementar, bueno,
primero explicar que cuando, por ejemplo, vemos en los medios de comunicación o lo que sea, que dice que solo X, tanta cantidad de especies se ha registrado o solo cantidad de especies se ha encontrado o se ha logrado describir o que faltan tantas especies por descubrir. Esto ha sido porque hay una comisión, por así decirlo, de expertos que se llama la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, es lo que dice Pablo con la UICN. Entonces ellos pues se encargan de pues estudiar especies individualmente y asimismo asignarles categorías de riesgo. Entonces hay especies que van desde extintas, que son que ya desaparecieron, en peligro de extinción y pues llegan hasta las que pues están, pues son especies comunes que se ven mucho, cuyas poblaciones están muy bien, entonces no, sí, pues no están en ningún tipo, en una clasificación de riesgo. Lo que pasa es que la misma gente de la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, la UICN, se ha venido dando cuenta de que la mayoría de especies que ellos tienen registradas no tienen suficiente información para poder catalogarlos en una categoría de riesgo. Esto pues se ve por muchos factores, o sea, hay especies que son muy difíciles de ver, que, o sea, ya por su naturaleza, que es lo que Pablo mencionaba anteriormente con lo de crípticas, ya su naturaleza es tal vez de tener unas poblaciones muy bajas. Otras cuesta mucho ver porque tal vez viven debajo de la tierra, como son los cecílidos, que vamos a poner una fotillo por aquí, que es un cecílido, que es un tipo de anfibio, y pues eso es lo que va causando es ese tipo de temas, ¿verdad? Que no hay suficientes recursos, tanto humano como económico, para poder evaluar estas especies. Y ahí, eso es a lo que vamos llegando con el tema de hoy, ¿verdad? Ya posiblemente de estas especies que no tienen información, pues ya han llegado incluso a desaparecer, ¿verdad? Sí, exacto, ma. Y esas especies que hablaba usted que tienen ese tipo de vida, ma, son súper importantes. Los hongos, los protistas, estos invertebrados que viven bajo tierra o en la hojarasca, ma, son los que descomponen toda la materia orgánica. Entonces, sí, tal vez puedan pensar, ¿y eso qué me importa? O sea, ¿eso por qué es importante? Y resulta que la materia orgánica, cuando cae ahí, si no se descompone por medio de estos animales y hongos y protistas que llegan ahí a deteriorar esa materia se queda ahí, por ejemplo, los troncos, bueno, no hay nada más difícil de descomponer que la lignina, todos estos componentes que tiene la madera, que no es cualquier ser vivo que tiene la capacidad de descomponerlo. De hecho, pues los invertebrados que se alimentan de madera han desarrollado asociaciones con microbios para poder descomponer esta madera, porque de otra forma, todos esos componentes, toda esa energía que tuvo ese árbol durante su vida y que ahora está en el suelo, no estaría disponible para que regrese a la tierra y permita crecer a otros, que vuelva a empezar nuevamente la cadena alimenticia, que crezcan nuevas plantas de ahí y se dé todo el proceso. Entonces, básicamente, si no existieran estos descomponedores, toda esa materia se quedaría ahí pudriéndose y nunca regresaría al ecosistema. Entonces, eso es algo sumamente grave, porque ya interrumpe el ciclo de descomposición y de que la energía disponible otra vez, entonces es algo que es muy, muy, muy grave. Cuando vienen estos periodos de extinción, da también origen a que salgan, no es una causalidad necesariamente, pero sí tal vez, eh, por ejemplo, con la teoría del meteorito y demás, cae esta carajada, se van los dinosaurios y los mamíferos salen, ¿verdad? Como locos porque ahora tienen ecosistemas que antes no tenían, ¿verdad? Tienen nuevos nichos. Entonces se da también este nuevo surgimiento, este nuevo periodo de radiación, digamos. Radiación, ajá. Exacto. Y cuando esto pasa, como le digo, no necesariamente es una causalidad, pero puede encontrar, decía Pablo, que un bicho se vaya y tal vez alguien lo reemplace, ¿verdad? Un nuevo organismo lo reemplace, o definitivamente no haya reemplazo, ¿verdad? Entonces el nicho se hace, el desmadre ecológico, porque pues no existe este tipo
de recircular, y eso va a pasar. O sea, las extinciones, eso sucede, digamos. Hay un artículo de Jennifer Hoyle de Nature del año pasado que habla justamente de estas creaciones destructivas, y tiene como varios puntos. De hecho, creo que tal vez en otro momento lo mencionaré, porque trae a colación este detalle, digamos, de que no necesariamente una causalidad de las radiaciones con las extinciones, y justamente de que se puede aprovechar esto o puede que más bien no se dé. Entonces, como un análisis bastante Sí, sí, interesante. que una no es causa de otra. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, al ritmo que se están dando las extinciones, no hay quien llegue a reemplazar, porque, ¿verdad? O sea, cuando se dé una extinción, quiere decir que hay un nicho disponible, pero no se da a la suficiente velocidad, o no, más bien se da muy rápido como para que una especie se llegue y se separe en dos especies, una abarque Exacto, la el rotación. nicho, ajá, exactamente, una llegue a abarcar ese espacio, por así decirlo, disponible. Ajá. Entonces no lo estamos haciendo tan rápido que no hay quien llegue a sustituir, ¿verdad? Entonces ahí es donde está el problema, porque entonces, ¿qué pasa? Como decía Pablo, si se van los descomponedores o si se extinguen los descomponedores, no va a haber quien llegue a descomponer esa materia. Entonces es como una carrera de relevos, ¿verdad? Solamente que vamos a llegar al punto donde no vamos a tener relevo y qué va a pasar. Entonces yo creo que ahí es donde está el punto. Hay otro punto que nosotros pues somos muy egocentristas y pensamos que somos el centro del universo, y lo que pasa es que no, o sea, nosotros dependemos de un montón de organismos para poder vivir. Entonces, el detalle, o como yo lo veo, es que eventualmente vamos a extinguir hacia la especie clave que nos va a llevar a nosotros, por daño colateral, a nosotros a la extinción, por ejemplo. Así es como yo lo veo. Y posiblemente, porque en otro artículo que había leído decía que, o sea, o se estimaba, ¿verdad? Haciendo una estimación basada en estos datos de la UICN y todo, decía que por cada especie que está en peligro de extinción o que estaba catalogada en peligro de extinción en la UICN, habían otras 10 que estaban en la misma categoría que no lo sabíamos. Entonces, es un dato pues bastante alarmante, diría yo, porque incluso en la misma investigación ellos dicen, nosotros usamos datos muy reservados, porque no queríamos alarmar más y nos arrojó esto. Entonces, imagínense, o sea, cómo puede ser tal vez en la realidad, ¿verdad? Que ya usando datos ahí, ¿verdad? Considerando cosas, pues puede más bien ser peor de como ellos lo plantean. Así es Es, un golpe de realidad que no queremos ver. O sea, todos estamos en nuestra nubecita y velando por cada quien, y es una cuestión que es más fácil ignorar, realmente. Todos los gobiernos, todas las personas pecamos de eso. Cada quien está preocupado por seguir y por vivir, básicamente, y no estamos viendo el desastre que se avecina o que está ocurriendo ante nuestros ojos. Y es una hora, como dice usted, yo pienso que vamos a llegar a un punto de no retorno en cualquier momento, que vamos a afectar el ecosistema. Es que es ridículo que uno ve que está destruyendo los ecosistemas, las montañas cerca de las nacientes que nos dan el agua que necesitamos para vivir, y nos las estamos bailando porque hay que construir ahí, hay que hacer plata. O sea, bueno, qué lindo la plata, y usted la plata no se la puede tomar como agua. Entonces, es como sí, sí. ver pensar a corto plazo, demasiado Ajá. corto plazo. Nosotros estamos, bueno, yo lo veo así como estamos presenciando, o sea, estamos así como espectadores en primera fila de posiblemente una de las peores extinciones de especies del mundo, ¿verdad? Y de las que ha pasado. Entonces, y esto cuando, por ejemplo, Sebas hablaba del gran filtro, ¿verdad? Y es como, uy, madre, pueden ir por ahí. Es una de las opciones, ¿verdad? Que extingamos tanto a tantísima velocidad que posiblemente ahí nos apliquen el gran filtro. Sí, es que ese fenómeno de la gran aceleración que hablamos es brutal, ¿verdad? Porque tal vez, nuevamente, la parte cíclica y natural del asunto de las cosas, pues, es entendible. El asunto es que no sé si esta era, si hablamos de una era antropocénica,
será tan breve, tan breve, tan breve en la historia de la Tierra, digamos, y que cause tanto daño, porque si ustedes ven este cuadro que está saliendo ahorita, ese cuadro es vean el porcentaje estimado de lo que dice de extinciones y lo que dice de orígenes. O sea, a veces uno dice, bueno, tiene tanto por ciento de extinción, pero no sé, 12% de extinción, que es la primera, el primer evento que está apareciéndoles, pero 87% de nuevos orígenes. O sea, ese tipo de estimaciones uno dice, ¿será que tal vez simplemente nosotros vamos a hacer muchas extinciones de manera tan acelerada y permitirá que, a mí lo que me vuela es, permitirá esta extinción tan acelerada una recuperación tan pronta en orígenes como la destrucción que hicimos? Es decir, 12.000 años no es gran cosa, que duremos unos 1.000 años más, poniéndole que, ¿verdad? Que encontramos la salvación en el 2050, duramos unos 1.000 años más y viene una nueva era donde empiezan nuevos momentos de colonización y radiación. O sea, no sé cómo, si me entiendes, que Sí, 11, sí, 12.000, 15.000 años no es nada. sí, exacto. No, y es que esta cuestión yo lo relaciono mucho con, yo lo he mencionado, el caso de los ciclos del lago Victoria, que en menos de, ¿qué? Medio siglo, no, como en 3 décadas, se extinguieron todos. Ah, sí, sí, Y por algún geniecillo que dijo que introduzcamos. metamos la perca del Nilo ahí. Ajá. Bueno, entonces bailó todos esos bichos y, o sea, y uno dice, Sí, y y todo el muchos que mundo, solo existían ahí, ¿verdad? Muchos exactamente. endémicos de ahí. Y entonces uno, el sentido común le dice, y estos madres ya esta hora se despichó, va a ser un desastre, ya la cadena ecológica se fue a la mierda. Pero madre, es increíble la capacidad que tiene la vida de adaptarse a las circunstancias. Madre, ahora llegaron nuevos ciclos, y algunos hibridizaron, los que quedan hibridizaron entre ellos y lograron adaptarse para evitar la depredación de la perca del Nilo y están volviendo a colonizar los hábitats. Entonces uno dice, fue puta, la capacidad, la vida, por más obstáculos que le pongan, siempre va a encontrar la forma de subsistir, de adaptarse. O sea, no todos los animales, las especies van a subsistir, no todas van a adaptar, van a haber cambios gigantes, pero la vida no va a desaparecer así tan fácil. O sea, por ejemplo, si ocurre una guerra nuclear y nos vamos todos a la verga, nos vamos todos a la verga, pero madre, siempre quedan microorganismos, madre, quedan dinoflagelados, quedan insectos, madre, quedan plantas que van a sobrevivir, que pueden resistir eso y van a empezar este proceso de colonización otra vez, que se hará ahí hasta que explote el sol, pienso yo, hasta que las condiciones de la vida ya sean imposibles. Pero yo pienso que la vida sí tiene mucha capacidad de adaptación, más que la que uno quisiera Y, dar crédito. y nosotros somos muy vulnerables. O sea, estos organismos, mae, están porque son, las putas son a prueba de todo. Aguantan radiación, aguantan acidez, aguantan esto, aguantan el otro, temperaturas altas, temperaturas bajas, mae, lo que sea. O sea, nosotros nos cambian un poquito de temperatura y ya nos morimos. O sea, vea, por ejemplo, cuando ahorita que sean las oleadas de calor en Canadá, que se registró la temperatura más alta este año y se murió un montón de gente. O sea, entonces eso es lo que nosotros hemos, pues eso es lo que somos, o sea, son muy vulnerables y creemos que no, pero y solo por ejemplo, el simple hecho de dormir sin una cobija nos podemos enfermar y ya. O sea, es así, o sea, algo tan simple como que necesitamos un techo encima de nuestras cabezas porque si no, mae, nos podemos morir. Entonces, es que es eso, o sea, hay también como que ver nuestra incapacidad, diría yo, o nuestra poca capacidad de adaptarnos y que en realidad estamos generando ambientes completamente eh, malos, digamos, para nosotros. O sea, Ambientes inhóspitos para y nosotros. ajá, sí, sí, exactamente. O sea, ambientes que no son aptos para Diego, nosotros. y brevemente, para complementarla ahí, y ahora con esto del COVID, la temperatura del ser humano es entre 36 y 37, ya cuando se tiene más de 40 grados, ya usted está feo para la Sí, foto. Entonces, vean, sí, solo sí, 3 grados es ya casi exactamente. sentencia. Los niveles de oxígeno en sangre es
Sí, ¿verdad? Sí. También, o o sea, sea, uno lo disminuye 10% y está listo, digamos. incluso la misma agua, o sea, de perder 2% de agua en el cerebro, mae, usted se vuelve loco, o sea, se desorienta, le da dolor de cabeza, no sabe qué hacer. Y estamos hablando de que 2% es nada. Ahora, en las extinciones recientes, digamos, han existido pequeños oasis, digamos, en épocas de congelamientos, por ejemplo, que han rescatado la vida o que ha permitido la nueva colonización de lo que estaba dentro de ese oasis. No sé si, ok, perfecto. Si nosotros, o sea, será, es que lo que dice Pablo es cierto, o sea, ¿cuántos millones de años? Que lastimosamente hay mucha cosa que no es estimable directamente por la parte de la ausencia de fósiles, pero vivieron microorganismos. ¿Qué tanto será la posibilidad de que en una extinción masiva, verdad? Uno no sabe hacia dónde se va a ir estos pequeños oasis, si van a existir pequeños oasis de animales y plantas y demás de gran tamaño, o si definitivamente no. Porque digamos, guerras de colonización siempre van a haber, que cuando se adapta la vida del agua a la tierra, por ejemplo, y con vida me refiero a las pequeñas plantas que vienen del musgo, ¿verdad? Con cuerpos de agua y todo lo demás, a pasar a plantas como helechos y después a pasar, o sea, ese tipo de colonización se va a dar. Pero, ¿qué pasaría en una extinción así? Es como volverse loco en ese sentido, ¿verdad? Como, ay, qué complicado una extinción es que lo complicado es tan acelerado. Es que es lo acelerado. Sí, creo que ese es el detalle, ¿verdad? Que está tan acelerado que llegamos a ver especies, por ejemplo, que ya ni siquiera, o sea, que existieron, desaparecieron y no nos dimos cuenta. Entonces, ese problema em, es bien jodido, ¿verdad? Porque realmente no sabemos las interacciones que tienen con otras especies, no sabemos su rol en el ecosistema. Todas las especies tienen un rol en el ecosistema de que eventualmente también podemos salir afectados, ¿verdad? Entonces, es como eso, o sea, no saber documentar bien, o sea, por qué estas especies, por qué, o Y cuál es pensar su en criaturas función. marinas, por ejemplo. Esas Ajá, criaturas marinas que no conocemos, sí, aún sí, no sí. conocemos, y se podrían haber ido al carajo y tampoco ni cuenta nos dimos, ¿verdad? Sí, porque posiblemente ni siquiera tenían huesos, entonces ni los esqueletos, ¿verdad? Yo estoy Ajá. leyendo, por ejemplo, un ejemplo de Islas Canarias que encontraron, por ejemplo, reptiles y aves, de que lo que encontraron fueron los huesos y las describieron a partir de los huesos y algunos restos de cáscaras, en el caso, sí, de los reptiles, ¿verdad? Que decían, sí, esto es una especie diferente, pero o sea, ellas existieron, se fueron, desaparecieron y, o sea, lo que quedaron fueron algunos huesillos que se encontraron por ahí y ya, eso fue todo. Y entonces, o sea, entonces ahí es donde sale esa interrogante, ¿verdad? O sea, eh, ¿qué rol jugaba? O sea, ¿o por qué se extinguió? ¿Fue porque realmente alguien que estaba antes de estas especies, alguna especie de planta, por ejemplo, se extinguió y a partir de eso estas especies no pudieron alimentarse y por esto también se extinguieron con ellas? Entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, un caso como así, ¿verdad? Tal vez estamos hablando de un tema de una isla, pero aquí es donde viene como el anuncio, o sea, vivimos en una isla que no podemos abandonar, o sea, ¿en qué momento le vamos a meter así el leñazo y vamos a extinguir a la especie clave para un ecosistema que nos puede afectar a todos? Ah, es cierto, pero hay un punto muy importante. Nosotros podemos ir al espacio, Jeff Bezos sí. Entonces, el individuo más valioso de la humanidad sí puede escapar, man. ¿A Entonces, qué todo bien, tuanis? man. Y Qué Apoyemos esta consuelo, ¿verdad? isla. qué consuelo, man. Ay, man, qué pucha, pero... man, es que para mí lo más frustrante es man, cómo convencer a que la sociedad, a que le exijamos a nuestros gobiernos, a que le exijamos a todos los miembros de nuestra sociedad que tengan responsabilidad ambiental, que no pasen por alto todo lo que está pasando. Es que yo siento que, lo que dije antes, o sea, todos están muy tan preocupados por sobrevivir, por tener el teléfono más nuevo, por pagar el alquiler, por comprar el diario, etcétera, que no tienen tiempo
pensar en algo más y no se les culpa. Pero Y si nos ponemos en eso, como actualmente con las noticias, Pablo, de esta parte de que se está discutiendo actualmente en la Asamblea sobre la posibilidad de cerrar el país hacia exploración petrolera, y se está discutiendo, digamos. Bueno, yo creo que ese es sí, otro sí. tema, o sea, que podemos hablar Ahí lo vamos parejo a y tendido, sentar, digamos. Sí, sí. O lo sea, podemos vamos a, sentar. sí, o sea, porque, mae, o sea, eso es otro tema por aparte. O sea, para mí me parece No, estupidísimo. no, contando, digamos, Ujú. la parte, justamente centrarnos en el tema económico, nada más. Ahí Ujú. nada Ah, más ok, con la ok, parte ok. económica. Sí, 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 Ah, sí. y es que ni siquiera económico, porque todo el mundo ya está buscando otro tipo de Combustible. energías Eso, y a eso esos iba yo. jaibos se van ahí a la segura, man. Ujú. Ahora que menciono eso, man, es que es eso, nosotros estamos acostumbrados a este mismo modelo y no queremos ver así como el caballo que llegan así, man, con tapados los ojos para los lados para que no se desvíen. O sea, no hay alternativas, no, sí hay alternativas, pero no queremos verlas. Entonces, vamos hacia ahí, vamos hacia ahí, vamos hacia ahí. Man, sí, camina hacia el barranco y sin ver, ya, ignoremos el resto hasta que nos caigamos de ahí. Ay, qué mierda, solo se salvó Jeff Bezos. ¿Será peor darse cuenta uno de que la extinción viene, digamos, usted está estudiando X especie? ¿Será peor asumir la extinción de esa especie como usted va viendo cómo decrece la población, cómo se está metiendo patógenos, y usted lo pueda estar advirtiendo y advirtiendo y advirtiendo? Y O a todo el mundo le vale una un carajo. extensión, ajá, exacto, o una extensión silenciosa de que usted no conoció el organismo, el bicho se fue y tal vez tenía un papel importante en el ecosistema, tal vez no, ¿verdad? Saber. O sea, Pero qué complicado, ¿verdad? Qué complicado para nivel de ego y para nivel social y Sí. para nivel de al final natural saber que usted lo está advirtiendo y viene de camino y viene de camino y llegó y se lo llevó, ¿verdad? Ujú. Ah, Mae, la a frustración. mí eso me hace gracia porque, bueno, yo lo veo así, vamos, o como usted lo dice, yo lo veo más con plantas y con artrópodos. O sea, que ahí sí es muy posible jalarse una torta grande. Y bueno, y pues para un ejemplo y lo que usted trabaja, o sea, ya hay papers, o sea, que dicen que con el fusarium, el FOC, mae, básicamente podemos estar hablando que en 15 años ya no va a haber banano para comer, o sea, vamos a ir a la feria y ya no va a existir el banano, o sea, pues si llegara a entrar una plaga así, y es algo que están advirtiendo, y que están advirtiendo, y que están advirtiendo, mae, a nadie le importa. Entonces, mae, y en pasó 15 ya, y años, pasó, digamos. sí, sí, o sea, y en 15 años, mae, vamos a estar, o sea, viendo, por ejemplo, como en países o regiones bananeras, mae, los despiches sociales, políticos, económicos, que van a estar pasando por algo que se ha estado advirtiendo por años y años y años y años y años, mae, y nadie hace nada. Entonces, ahí es donde uno dice, huevón, pero lo estoy diciendo. Es complicado, ¿verdad? Saber que son variaciones del sistema. Por eso esos términos que yo hablaba al principio del antropoceno, yo decía, es que sí hay un interés económico tan bravo y tan Sí, acelerado sí, de sí países tienen sentido. desarrollados. Claro, claro, porque usted dice, ¿qué pasaría, digamos, en el caso de que tal vez el modelo no fuera tal cual, tan explotador en ese sentido? Porque el mismo caso de las manzanas, pues, tal vez pasa con el maíz, aquí hay maíz criollo, digamos, pero ¿cuántas parcelas de maíz criollo hay? ¿Verdad? Es el asunto de que tenemos solamente un fin y tal vez lo otro, usted hablaba de la papa también, o sea, de que va a suceder donde hay una predilección, hay una selección artificial beneficiada y otras que tal vez nos generan otro tipo de cosas. Por ejemplo, que puede haber, no sé, la diferencia de nutrientes entre un grano y otro. Por ejemplo, o el tamaño de la planta, o la Sí, sí. resistencia hacia una plaga o hacia una Casi sequía. siempre los criterios de selección, ¿cuáles van a ser? El sabor, tamaño Exacto, y rendimiento por hectárea, digamos, para hablar de temas agrícolas. exacto. Sí, Entonces, pero Ariel, es que a mí me parece más que es tan ilógico porque en este caso el banano, o sea, mae, el banano tiene importancia económica, o sea, el banano da trabajo, el banano mae, tiene una historia muy larga de cómo la humanidad esparcido el banano por todo lado, mae, y cómo se ha beneficiado, mae, y aún así, le está diciendo, mae, se le va a ir a la mierda el banano, se le va a ir a la mierda, se le va a ir a la mierda, mae, nadie quiere hacer nada, o sea, dice, mae, pero es algo que tiene comprobado interés económico, entonces uno dice, ¿hasta dónde meramente es negligencia? Simplemente, ok, ese no es mi problema, yo no, que alguien más lo resuelva. Es eso, delegar.
alguien más, entonces al final nadie se come la bronca, entonces se acuerdan todo el mundo, mae, pero ¿por qué nadie hizo nada? Y Sí, todo el mae, mundo empieza a pero buscar sí. culpables, entonces, mae, Mae, y es que estamos hablando, o sea, por ejemplo, digamos, eso que habla Ariel, sorry, eso que habla Ariel, mae, o sea, es un tema, o sea, muy, mae, muy serio, realmente. O sea, digamos, yo cuando Ariel tal vez me explicó bien cómo estaba la vara, más muy serio, pues estamos hablando, mae, que, mae, en 15 años, mae, no va a haber Y la banano. importancia económica, porque Sí, o digamos, sea, en los 50 pasó, ya nos metimos a hablar de esto. mae, Aquí es sí, donde sí, me sí. joden, porque viene un montón de mensajes que llegan de esta vara, como que sí le cuadra, ¿verdad? No sé qué. Este, Otra en vez los Ariel 50 hablando del banano. en los 50 pasó con el banano criollo, que es el banano el chiquitillo dulce normal, pero encontraron la solución de una nueva variedad, que es el que uno se acostumbra a ver en los supermercados, ¿verdad? El grandecillo, que es un poco más amargo y todo, y la gente lo consume y todo bien. Ahorita es que no hay una variedad que la gente le cuadre. Entonces, a la larga que Sí. vamos a tener montones de, tal vez no desaparición completamente del banano como planta, digamos, como tal, pero sí tal vez para la Como producción, fruta de consumo, consumo. de consumo, de Ujú, consumo pues sí, ¿verdad? Gustado. ujú. Entonces ahí ya empiezan las pérdidas económicas y el problema es de pues las zonas que se utilizaban y la parte del trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar con esas zonas? Digamos, ¿será que encontramos un nuevo producto? Por ejemplo, Costa Rica, que es un exportador gigante de banano, no como Ecuador, pero igual, pues ¿verdad? ¿Qué va a pasar con la economía de esos lugares? Entonces, ¿hasta dónde va a ser mejor quitar todo y ver qué se hace con esos sitios? No sé, me parece que con la piña podría llegar a pasar en algún momento. Ariel, ahora usted menciona eso, lo que estuve leyendo últimamente, eso, es esa disparidad de cómo es afectado. O sea, si esa producción se va a la mierda, los países que se afectan son los países en desarrollo. O sea, el primer mundo no será afectado por eso. Tal vez ya no comen banano, pero ahí tengo otros productos. Entonces, las regiones más vulnerables con toda esta cuestión son las que se ven más afectadas. Entonces, a uno le parece ilógico que en estas regiones no se tome acciones. O sea, es verla venir y verla venir y verla venir y verla venir y no hacer nada para cambiarlo. Tal Entonces, vez la academia sí lo pueda llegar y lo hace, tal vez las autoridades pueden llegar a advertir, pero es un asunto que pasa igual, eso es un fenómeno que pasa igual en la ciencia en general. De hecho, hay un episodio, a seguir majadero con las caricaturas, de South Park, donde es una sátira ahí, que es Randy advirtiendo, ¿verdad? Como el día después de mañana, es como ese tipo de sátira, que Randy científico que advierte que viene lo quiere y todo, y nadie le hace caso. sí, cierto. Entonces es como esa misma parte, yo sé que Diego se está mirando buscando ese episodio. Ay, Madre, me va a hacer otra vez, madre, tener que ver ahí todos los episodios de South apareció. Park, madre, porque, madre, nunca he visto South Park, entonces me voy a hacer ver todos los episodios Yo la otra vez, ayudo, madre. yo la ayudo. Madre, sí. Al final la advertencia viene, pero si no hay un fenómeno cultural general para atacarlo, es una bronca. Y digamos, uno quisiera creer más bien. No, el ser humano no es tan idiota. Para Y que el resto es historia. Y el resto Madre, es yo historia. leo un libro de COVID. Zelda donde el mae dice, todo se solucionará para la humanidad cuando todo el mundo tenga acceso a la información. Pobrecitos, se digan, pucha, que está pues, muerto, mae, si pues no, no, no era eso. se Y estaría todos pam, guindando. pam, No era pam, eso. parararararar. Estoy grabando Es TikToks. tristísimo, man, es Madre, sí. tristísimo. Que todos Madre, tengamos ya un celular aquí y aquí tenga todo el acceso a la información y lo que usen es para grabar TikTok. Ujú. Sí, madre. Pero bueno, Madre, ya para ir Es cerrando, madre, importante. a consideraciones finales, ¿qué decirle a la gente? Porque, madre, Pablo se está poniendo amarillo, madre, no sé qué le pasa a esa yo creo que cámara. está muy brillante. Más sí, Está, se puso, pero se autoajustó, mae. Uy, pero se gustó para mal. Sí. Pablo le está dando hepatitis antes de que pase algo más. Aprovecho, Legal. atrás de las luces apagadas y ahí se ve brillantísimo. Madre, sí. Bueno, ahí tal vez vamos cerrando entonces, chiquillos. Bueno, nada más tal vez para hacer un recuento de las causas de todas estas extinciones silenciosas las que se creen, ¿verdad? Y que no podemos decir como que es una sola causa, sino es una combinación de factores. Entonces, el primero es el cambio en el uso de la tierra, ¿verdad? Sin planificación.
que siempre lo hacemos todo a lo caballo, el uso de pesticidas, esto que vimos de la selección de ciertas variedades genéticamente y quitar esa heterogeneidad que había y homogeneizar todo, las especies invasoras, el cambio climático y la forma en que se manejan los patógenos, toda esa cuestión que ya hemos hablado. Entonces, esas son las principales causas que se conocen hasta el momento. Y lo peor es que todas las hemos provocado nosotros y casi todas las podemos solucionar. Entonces, hay que empezar haciendo algo, acciones pequeñas, como siempre decimos, para lograr un gran cambio. Entonces, tener eso en cuenta. Ahí, Bueno, aquí. Ariel. No, adelante, dale usted. No, bueno, yo, más que todo el llamado no es tanto como a las personas, digamos, a la sociedad civil, digámosle. El llamado más que todo es para mí es como un jalón de orejas hacia los científicos y hacia los investigadores que se dedican a esto, que realmente, pues, se pongan a investigar estos organismos por su importancia, no tanto por su valor o porque son muy bonitos o porque me identifico o porque Pachamama me dijo que ese era mi espíritu animal. Entonces, es más para, o sea, realmente, o sea, basémonos en la importancia que tienen estos organismos para los ecosistemas. Entonces, que si los hongos son feos, sí. Que si son difíciles, sí. Que si las plantas pues son aburridas, pues sí, son aburridas, pero son las más importantes en la producción. Entonces, pues tenemos que abordar esto desde una manera, o sea, ya basándonos en su importancia y no tanto en su belleza, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quería decir. A mí me gustaría concluir un poco también con cómo termina literalmente el artículo que mencionaba de Nature, porque dice que cada extinción moderna representa un paso hacia la descomposición macroevolutiva, que al final aumenta más en el tiempo, o sea, en el tiempo necesario, digamos, para recuperar este equilibrio a largo plazo en pro de la persistencia de las especies, digamos, más o menos es como lo que dice por ahí, me parece muy loco tal vez. Saber que simplemente es un periodo de gran aceleración y que nosotros sabemos que podemos desacelerar todas las medidas 2050 hace rato, debieron de haber pasado. Y el asunto es que nos vamos a bailar todo muy rápido y no nos vamos a dar cuenta. Y cuando ahorita como decía Diego, las grandes oleadas de calor, las inundaciones en todo el mundo, etcétera, vamos a ir perdiendo especies poco a poco. Muchas no las conocimos, otras las conocimos y tal vez no sabemos porque al final vamos a ser muy antropocentristas. Entonces, en el momento en que ya no podamos matar gran cosa, nos vamos a empezar a matar nosotros consecuencia de nuestras acciones al ambiente. Entonces, ahí es donde va a ser un problema, ahí es donde va a ser una búsqueda de solución. Ahí sí va a ser Mad Max. Exacto. Y con esa imagen mental los dejamos en Salir del Hoyo, un podcast donde hablamos de ciencia, nos desviamos un poquito, opiniones sin críticas y nos vemos la próxima. Chao, chao. Chao, chao.